Buenas tardes, estimados amigos y hermanos que están en sintonía de su programa El Fundamento. El Señor está firme. Damos gracias a Dios porque nos concede en esta tarde estar aquí en este lugar. Saludamos pues a todos nuestros oyentes, a toda nuestra amable radio escucha. Que Dios les bendiga. Los televidentes y los que nos miran por internet, Dios les bendiga ricamente en esta tarde. Queremos saludar así a Madaí y a Evelyn Osmar, que están de cumpleaños. Bueno, al final del programa vamos a ponerles alguna música, saludar. Que Dios les bendiga pues en esta hora de la tarde. Damos la gloria a Dios por este privilegio. Y nos hemos puesto en las manos de Dios para servirle. Y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos haciendo quizás nuestro último tiempo en la tierra. Una, que la venida del Señor no está largo. Y otra, que también la muerte nos rodea, ¿verdad? Cada día. Entonces, la gente no quisiera saber nada de eso, pero ahí nos llega. Bueno, esta tarde aquí habíamos escrito algunos pasajes de la Biblia y a la hora de salir dejé la libretía para facilitar los textos, pero no me fue posible, pues la olvidé. Y deseo pues bendiciones para ustedes. Y esta tarde vamos a leer el capítulo 11 del libro de los Hechos. Es una narratoria de Pedro, una continuación, o sea, narrando a los de Jerusalén lo que había acontecido. Porque encontramos que después de esto hubo una contienda contra él. Pero vamos a leer la Biblia mejor. Dice la palabra: y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió de Jerusalén, contendía contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en rapto de entendimiento una visión, un vaso como un gran lienzo, que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo y venía hasta mí, y en el cual, como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de 4 pies, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y le dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. Y aquí luego sobrevinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel que en su casa, que se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Mire qué bonito esto: el cual te hablará palabras
por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don, como también les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en Él, Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios añada bendición a su santa palabra. Nos vamos a enfocar en los versículos 14, quizás hasta el 18. Y aquí bajo ¿qué? El tema, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es la pregunta. ¿Quién es la persona que puede estorbar a Dios? Él puede cambiar el orden de todas las cosas en un solo momento, pero es Él. A nosotros no nos corresponde ninguna otra cosa más que obedecer la voz de Dios. La Biblia me dice a mí que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no cambia. Entonces, si Él es estable, o sea, en una palabra es inmutable, que no cambia, que es permanente, que no hay variación en Él, como hemos dicho, es firme en su palabra. Y es la única norma, la única regla, los únicos estatutos que nos están modificando. Algunos tratan de modificarlo y tratan de actualizarlo, pero la Biblia, desde que fue escrita, es la misma, con el mismo objetivo, con el mismo alineamiento, con la misma dirección y sobre todo el punto central de la palabra es presentar a Cristo como en el gran actor de la salvación, es presentar a Jesucristo como el único medio de rescate. El hombre está naufragando en su delito y pecado, está hundido, pero hay una mano salvadora, hay una mano misericordiosa, hay una mano cargada de clemencia, de bondad, extendida, llamando al hombre al arrepentimiento, llamando al hombre que deje de pecar, que se vuelva de su mal camino. La gente llega a la iglesia y sigue pecando. Dice, pero no se pierda. No, no me pierdo. Es que es la verdad. La gente llega a la iglesia y sigue pecando, mire. O no hay calumnias en su iglesia. No, ahí no. Pues los felicito, que ya están a un pedestal para entrar al reino de los cielos. Pues en la iglesia hay calumnia, hay gente chismosa, hay de todo, hay cizaña. Pero hay gente entregada a Dios. En la organización hay gente con la mira en Jesucristo. Gente que uno se queda sorprendido de la calidad de vida que viven. A pesar de que uno cree que no se puede hallar, se encuentran personas viviendo la vida de Dios. Pero en su mayoría la gente, el Dios de ellos es transmitir lo que ven, lo que oyen. Ese es el Dios de ellos. Nosotros lo reprendemos, no lo transmitimos. Transmitimos la palabra de Dios que vaya de boca en boca. Pero los malos actos los reprendemos, los repelemos, los desechamos. Porque Dios nos llama a amar al pecador, pero a desechar sus malas actitudes, sus malas acciones, sus pecados y todo lo negro de la vida. Tenemos que aborrecerlo, pero amando al pecador. Su accionar no es propiamente de él, él está siendo utilizado por un enemigo que es poderoso. Entonces, aquí nos dice, ¿y quién era yo? ¿Y quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios había comisionado a Cornelio que lo mandara a traer. Y aquí en el versículo 13 dice, el cual nos contó
cómo había visto un ángel en su casa y que se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces, vemos en este pasaje, primero, el Espíritu Santo dice: ese hombre, Pedro, te va a hablar palabras, te va a enseñar, él te va a explicar lo que debes hacer. Pues Dios da la sabiduría a su siervo para que induzca a las personas que no quieren a entrar al camino de Dios. Por ejemplo, dice la palabra que si alguno quiere ver días buenos, reprende su lengua del mal y haga bien. Entonces, apartarnos del mal y hacer bien. ¿Y cómo vamos a hacer bien? Cuando vivimos en la dirección de Dios, cuando vivimos en el temor de Dios, cuando nosotros reverenciamos su nombre, cuando nosotros lo tomamos a Él como el verdadero vaso de salvación, el único medio, y entramos en temor. Él dio su vida para rescatarnos, pero si nosotros endurecemos la vida, no habrá misericordia. Dios nos habla con misericordia, nos habla con amor, que vengamos a Él. Pero nosotros cerramos la puerta, endurecemos la vida. Dios enviará al Dios de este siglo para que ciegue el entendimiento de nosotros, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio, la lumbre del Evangelio y seamos salvos, sino que seamos condenados por cuanto abrazamos el engaño, por cuanto abrazamos la mentira, por cuanto vamos detrás de todo aquello que es dañino a la vida espiritual y que ofende a Dios, que nos ha extendido sus brazos para perdonarnos, para limpiarnos. Entonces, la palabra dice: el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Viene con la autorización mía. Cuando Dios nos llama, nosotros vemos las maravillas de Dios donde quiera que vamos. Yo he visto inmensas maravillas de Dios. Donde quiera que he ido, he visto la mano de Dios. Entonces, usted tiene que ver la mano de Dios donde quiera que va. Ver los prodigios de Dios, de gente que es transformada. Que gente que cuando hablan con uno son nuevitos, si tienen una experiencia de hablar, como que tuvieran años refiriendo a la palabra. Entonces uno platica con mucha gente y han avanzado. ¿Y qué pasa con ellos si vienen llegando al Evangelio? Ellos abrieron el corazón, Dios llenó su vida, ahora están llenos de Dios y el Espíritu de Dios llena su alma, su vida, su boca, su garganta, para pronunciar palabras de vida eterna, para pronunciar el glorioso evangelio de perdón, de salvación, ese medio de redención. Y dice: eras salvo tú y tu casa. Familias enteras llegan a los pies del Señor. Y son fieles los padres, son fieles los hijos, son fieles los nietos, son fieles las nueras, son fieles los yernos. Pero normalmente no es así. ¿Y qué será? Porque la gente endurece el corazón. Por ejemplo, en la familia del centurión, o cómo llamaba que era encargado de la cárcel, Pablo, tal vez vamos a llegar adelante mejor para aclarar eso. Y después de haberlo linchado, y cantaban con Sila, y llegó el evangelio y dijeron: ¿qué haremos? Cuando ellos entraron en temor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Era para él la palabra, por la actitud de él. Estimado hermano y amigo, y ahora decir, esa promesa, vea, la tomamos. Y los hijos andan por la porra, andan lejos, andan desviados. ¿Por qué? No se cumple la promesa, ¿verdad? Por ejemplo, dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es bonito el rótulo, y lo pone en la mesa, en la pared, y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová.
Y los hijos andan en la calle, en drogas, en vicios, en placeres, haciendo lo corrompido. Entonces, diría, usted no está haciendo nada. No, estimado amigo, la salvación es personal. El alma que pecare, esa morirá. Si el hijo hace lo malo, no es culpado el padre. Y si el padre hace lo malo, es libre el hijo. Yo le recomiendo que lea Ezequiel 18. Y ahí se va a dar cuenta usted de la realidad de la vida, ¿verdad? Entonces, mire la gran tragedia del rey David, ¿verdad? Todo lo que aconteció entre su familia. Un despelote entre sus hijos. Un hijo de él, cuando ya él estaba anciano, por ambición al reinado, se proclamó rey. Y en donde se dio cuenta el rey, entonces proclamaron y ungieron a Salomón. Y los acontecimientos fueron duros para esto. Tuvieron que matar al hermano, al hijo de David, al general, aquel que había defendido las guerras a favor de David. También fue cortada la vida, ¿verdad? Por haberse portado mal también. Entonces, cuando la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa, Cornelio y su casa, ojalá toda la familia de nosotros, ¿verdad? Llegar al Señor. ¿Cómo se alegra ver a los hijos uno? Se alegra verlos en el templo, pero más alegría verles convertidos. Un misionero ahí en la frontera, nos hicimos amigos con él. Y un día me dice, Vicente, estoy preocupado por mi familia. Tuve mi familia honestamente, obedientes, sometidos a obedecernos, pero yo no miro a ellos comprometidos con Dios, me dijo. Y yo qué le podía decir si yo miraba un talento en la familia de él. Pero ellos regresaron a Estados Unidos y miren, se dispararon, uno por un lado, por otro. Aquí repartieron Biblias, aquí hicieron muchas cosas. Para llegar a Estados Unidos, es que él no les hablaba la palabra. Si ellos acostumbran más que nadie a tener el altar familiar. Así como Cornelio se reunía con la familia, yo ya he reunido un montón de gente. Este es un relato de lo que Pedro está haciendo. ¿Por qué Pedro está haciendo este relato? Porque él es cuestionado. Mire, y como Pedro subió a Jerusalén, en el versículo 2 de Hechos 11, y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y es donde Pedro empieza a leer el relato de todos los acontecimientos, como a este hombre le había aparecido un ángel, como este ángel le ordenó que mandara a Jope a traer a Pedro. Este hombre ni conocía a Pedro, pues, y ni nada, pero eso. Entonces vemos que ya cuando dieron el relato, ya en el versículo que es 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué lindo, hermanos, es cuando Dios trata con las personas. Y aquí en los reclamos, Pedro nos sigue relatando y dice, así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en Él, en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios les había dado a ellos, o sea, los gentiles estaban muy lejos de ser reconocidos en el pueblo de Dios, pero con la muerte de Cristo se rompe el velo de arriba abajo, se destruye la pared intermedia y Dios promete de los dos pueblos hacer un solo pueblo. Así que judíos convertidos al evangelio y gentiles convertidos al evangelio hacemos un pueblo.
y sobre todo la iglesia convertida como la novia de Cristo. Dice que Dios va a cuidar de su pueblo, pero su novia, su iglesia va a ser arrebatada. Los judíos van a quedar en la tierra, van a las bodas los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, los que amamos su venida, los que somos fieles a su palabra. Entonces Él vendrá y dice la palabra, y como comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Cuando empezó a hablar, por eso dice en 1 Pedro 2:4, capítulo 2 de Pedro o 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 9 y 10, donde dice que como buenos administradores de Dios debemos de ministrar la multiforma, la multigracia de Dios, y que cada uno hable conforme a la palabra de Dios. Cada uno debe de hablar conforme a la palabra de Dios. Y dice Pedro aquí, como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Cayó el Espíritu Santo sobre su vida. Pedro no empezó a decir, siento que habrá una gran... ¿qué le digo? Habrá un gran derramamiento aquí. No, él no iba sintiendo, él tenía fe. No se trata de sentir, se trata de vivir, porque vivimos por la fe, no por lo que sentimos, ni por lo que vemos, ni por lo que acontece en la vida. Tenemos fe que estamos en Cristo y que Él es el Señor, y que Él tiene poder de bautizar la vida de cada uno de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Él tiene poder de cambiar un instrumento para el enemigo, hacer un vaso de honra para la gloria de Dios, honrar y santificar su nombre. Y como empecé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Una gran necesidad en la actualidad de ver a hombres ungidos en el poder del Espíritu Santo. No es para hacer temblar la tierra, ni es para tirar a los hombres al suelo, es para tener autoridad contra el pecado, es para enseñar a los hombres a dejar de pecar. Pero cuando hay carencia de ese poder, la gente vive como quiere, nunca obedecen la palabra de Dios. Van y regresan de las reuniones sin Dios en el corazón. ¿Cómo prueba eso? ¿Por qué se va mucha gente de la iglesia? Por calumnias, por cosas que le dijeron, por chisme, pero no se detiene a indagar si lo que le dijeron es la realidad o le están mintiendo. No se da cuenta que ese portavoz que le dice cosas o que le dijo alguna cosa contraria, ofendiendo su persona, puede ser un instrumento del diablo. Sí, eso es. Entonces, dice el libro de Proverbios, en el capítulo 16, los chismosos apartan los mejores amigos. Los chismosos sacan gente de la iglesia y ponen de pero al predicador, al pastor. ¿Por qué? Si uno ama a las personas, pero cada quien es libre de determinar lo que quiere. No podemos obligar a alguien y decirle, va, usted no se va de aquí. No, no lo podemos retener, sino que Dios lo guarde y le ayude, y que ojalá vaya a un lugar mucho mejor que donde estaba, donde no hay cizaña, donde no hay calumnia, donde no hay nada. Que al fin encontró un lugar donde se para como que estuviera en el cielo. No, nosotros estamos en la tierra y no somos ángeles, pero vivimos en el temor de Dios, pues. Dice, y comencé a hablar y cayó el Espíritu Santo.
No empezó a gritar y a zapatear, ahora recibe, ahora recibe. No, hombre, es el poder de Dios. No tenemos capacidad de darle el Espíritu Santo a nadie, pero sí de enseñarle que el verdadero que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Él lo dijo en Hechos 1:5. Juan ciertamente os bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días después de este. 10 días después de que dijo eso, vino el Pentecostés. Fueron llenos del Espíritu Santo. Se derramó la gloria de Dios sobre la vida de los primeros discípulos. Y ahora hay una segunda manifestación después del día de Pentecostés. Aquí nos habla de personas. Dice, y fueron llenos, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. También como a nosotros, sobre nosotros al principio. Lo mismo que el día que la iglesia fue bautizada, cayó en ellos también. Y cada uno, esta promesa es para cada uno de aquellos que han creído en el Señor, los que ya creemos, los que han creído y los que van a creer, deben de recibir y deben de interesarse para que podamos referir la palabra de Cristo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Eso es lo primero. El pueblo sin santidad no está listo para ir y predicar la palabra. Va a ir a pelear. Va a ir a pelear. Yo les decía en una ocasión, estaba bastante nuevo yo en el Evangelio, pero tenía buena mente para estudiar la Biblia. Y ahí enfrente donde nos congregábamos en la capilla, ahí donde predicaba el hermano Adán, estaba parado yo en la acera cuando venía un señor ya macizo en ese entonces con la Biblia. Era un testigo de Jehová y empezó a hablarme. Y como ellos atribuyen que nosotros creemos en un Dios de 3 cabezas, entonces ya no es cierto. Esa es la interpretación de ellos. Entonces me leí un versículo que dice que Jehová uno es y que fuera de él no hay otro. ¿Qué dice esto? Palabra de Dios, le dije. Así es, exactamente como dice la Biblia. Me leí otro versículo. ¿Y qué piensa de esto? Que esa es la palabra de Dios. No hay manera para debatir conmigo. Me dice, para ahí que está estudiando la Biblia, siga adelante, y se fue. ¿Cómo me voy a dar entrada si yo no me empecé a discutir? Yo no empecé a decirle, ustedes andan enseñando mentiras. No, yo no le dije eso, solo eso. Y después llegaron otros de la ley. Y el que estaba ahí, yo le dije, mire, es difícil hablar entre nosotros, le digo. Y usted le dije al final, ¿de qué me puede acusar a mí? De nada. La ley no es para los justos y no para los injustos, le digo. Y mire que por último que leí todo ese pasaje, lloró y me dijo, yo creo que la Biblia se contradice. No, le dije, no se contradice. Nosotros nos contradecimos, pues la palabra de Dios no se puede contradecir. Es fiel y verdadera. No hay necesidad de contender cuando la persona recibe el don del Espíritu Santo. A veces cometemos el error de querer defender. Si usted dice, vaya, que yo soy ladrón, ¿cómo lo voy a convencer que no soy? Si para usted soy ladrón, pues yo soy para usted, pero para Dios soy un vaso en sus manos. Entonces, no importa lo que usted diga, sino mi posición delante de Dios, ¿verdad? Entonces, todos los señalamientos que usted pueda hacer contra un siervo de Dios, no tenemos por qué correr y defendernos, sencillamente nos paramos. Mientras otros dicen, vos andás por el camino, yo miro a través de la fe al Señor Jesucristo y estoy agarrado de su mano. Una de las grandes garantías de la vida del cristiano es el don del Espíritu Santo obrando en su vida. No tiene cuidado de lo que la gente diga, mayormente a favor o en contra de uno.
Mucha gente exagera hablando de uno, buenas cosas, y luego son los contrarios. Así también hay gente que dice cosas muy malas, pero la Biblia dice que vivamos honestamente, para que en aquello que murmuran de nosotros como de malhechor, se les tape la boca y glorifiquen a Dios. Entonces la gente tiene que glorificar a Dios a través de nuestra vida, aunque sea contra nosotros. Qué bella es la Biblia. Dice la Escritura: entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Pedro vino al recuerdo cuando él les dijo allá 10 días antes de recibir el poder del Espíritu Santo. Ellos no estaban aptos para ir a predicar y Dios les dice: no se muevan de Jerusalén. Esperen ahí la promesa del Padre. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Jesucristo literalmente caminó con su pueblo, pero ellos no eran santificados. Vino el Espíritu Santo y fueron santificados. Fueron llenos del poder de Dios. Y hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. Y difundieron el Evangelio. De grado que en 2 predicaciones, como 8,000 personas convertidas al Evangelio. Y de ahí llegaban la multitud de sacerdotes y ancianos convirtiéndose al Evangelio de la gloria de Dios. Es un gran poder. Y no hay otro método en la Biblia, por más métodos que busque la gente para salvar a los pecadores. Puede llenar el templo de personas sin salvar a una persona. El método de Dios es la guianza del Espíritu Santo, donde usted tiene que concretarse a predicar la palabra. Hay gente que ya no usa la palabra de Dios. Predican y jamás le dan un texto bíblico. Son grandes oradores, pero han hecho a un lado la palabra de Dios. El Señor dijo: predica la palabra. Predica la palabra. La recomendación del Señor es predicar la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Insta, redarguye, reprende. Con toda, dice, doctrina, con toda paciencia y doctrina, con todo el conocimiento de la palabra. Entonces, yo prefiero conocer la palabra que estar oyendo. Bueno, me da curiosidad de oír predicadores, yo quisiera aprender de ellos, pero luego me sacan porque empiezan a hablar. Bueno, dicen algunos que antes de Adán y Eva ya había una creación. Bueno, yo me quedo con la palabra, empiezo de ahí de Génesis para acá. Si había antes o no me compete a mí, pero los grandes eruditos enseñan eso. Hoy están hablando, ahorita en este tiempo están hablando de una gran invasión del segundo cielo, de extraterrestres. Pero es que no hay extraterrestres, los que están en los aires son demonios, son un ejército bien montado y ellos tienen invadido este país, lo han llenado de drogas, lo han llenado de vicios, lo han llenado de adulterio, lo han llenado de fornicación, lo han llenado de inmundicia, esos demonios, llenos de brujos, de hechiceros, llenos de gente malvada y perversa, llenos de tanta calamidad, donde el hombre ha perdido la conciencia, la sensibilidad. Imagine matar a una persona y como quien al niño una gallina lo hacen pedacitos, lo meten en un traste, en un costal, qué sé yo. Otros han matado a su propio hijo y lo han metido al servicio. Ahí lo han arrojado a las letrinas, a los servicios lavables. ¿Y qué no ha hecho la gente? Abrir un hoyo y enterrar y dar por desaparecido al hijo, a la hija, al yerno.
Este mundo es macabro, lo que el hombre hace sin Dios. Por eso es la predicación del Evangelio. Dice Pedro, después de que cayó el Espíritu Santo, me acordé del dicho del Señor, que Juan bautizaba con agua, pero que ellos iban a ser bautizados con Espíritu Santo. Es la cosa más valiosa, porque no tenemos a Cristo en persona, pero tenemos a favor de nosotros el Espíritu Santo, el que nos enseña de Cristo, el que nos revela su palabra, el que nos da instrucciones, el que nos guía, el que resplandece en la vida de cada creyente fiel, el que ilumina la vida de los hombres que quieren servir a Dios. Es lindo, verdaderamente lindo pensar en esto. Es una de las cosas sobresalientes y hermosas, hermanos y amigos. Alabamos y bendecimos el nombre de Dios por esto tan glorioso, por este poder de Dios. No estamos solos, la promesa se cumplió. Yo me voy, pero no los dejo huérfanos, vendré otra vez. Hay una promesa de que Él va a volver, pero cuando Él dice yo me voy, no los dejo huérfanos, enviaré la promesa que dije del Padre, el Espíritu Santo, el cual os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Además de ser el gran consolador, es el gran maestro y el gran recordador de lo que Dios dijo y de lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros debemos de estar seguros en eso. Debemos de estar seguros. La certeza de Pedro en su defensa. Así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en Él, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios le dio a ellos el don del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para estorbar a los que vienen al Señor? Si Dios ordena que se levante, que se levanten. ¿Qué pasa? Que casi nadie hace caso. Mire, Pedro sumiso, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, en el capítulo 10 le dice, no temas, desciende y no temas ir con ellos. Y acá dice, el Espíritu Santo le dijo, ve, desciende con ellos, en su defensa. Entonces, Él les dice, y si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros, que creímos en Jesucristo, ¿quién era yo para estorbarle? ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios puede hacer maravillas, si en mi iglesia no crece, se mantiene ahí, debemos de preocuparnos porque el Espíritu Santo nos llene. Pero en su iglesia usted mira que crece, que hay nuevos convertidos, que están llegando, gente profesional y de toda índole, pero hay un cambio. Debe preguntarse, ¿estoy formando yo la iglesia de Dios? ¿O estoy sosteniendo un grupo? ¿Acaso solo es un club social donde hay una batería, donde se parece mucho al mundo, donde se pierde la calidad de la vida y se hace ruido y nada más? Usted tiene que aprender que la gloria de Dios se mueve en el silencio. Cuando los apóstoles estaban y los discípulos, los 120 que estaban en el aposento alto, incluyendo a María y las otras mujeres, no tenían batería, estaban sumisos delante de la presencia de Dios, no tenían nada que copiarle al mundo, estimados hermanos. Pero ¿y qué? ¿A quién tiene mejor competencia? ¿Quién tiene los mejores cantantes? ¿El mejor coro? Pero son convertidos estos del coro, son convertidos estos maestros de música, tienen una experiencia de caminar con Dios. Son preguntas
viven verdaderamente al agrado de Dios. Este maestro de Biblia tiene una experiencia con Dios. ¿Qué le digo? Intelectualmente lee la Biblia y hasta los bolos la predican. Los que saben de Biblia y se van al mundo quedan predicando la palabra borrachos, pero por enseñar la palabra se van a ir al cielo. No, ellos tienen oportunidad de arrepentirse, y si ellos se arrepienten, Dios es misericordioso, Dios los perdona, y no necesita haber asistido tanto tiempo a una iglesia. Son segundos en la hora de la partida, usted reconoce a Dios, pero no todos tienen la misma oportunidad. Reconozca eso, que no todos tienen la misma oportunidad. Yo espero que usted reconozca esto. Y cuando Pedro le ha declarado todo, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, no hay acepción de persona para Dios, ni raza, ni pueblo, ni nada. Todos del mundo, por ellos murió el Señor, por los de Intibucá, por los de la América del Sur, por todos, de Canadá, de Alaska, de Asia, de Europa y de todos los lados del mundo, de África. Sus manos están extendidas para salvar. Solo es que usted entienda el mensaje y venga a los pies de Cristo y se dé cuenta cómo son los misterios de Dios. Dios, el Espíritu Santo, induce a Pedro a subir a la azotea a orar. Baja un ángel y envía a Cornelio que lo vaya a traer. Ahí tiene una visión Pedro, y la demostración de Dios que no llame común e inmundo a ningún hombre de la tierra, que Dios murió para salvarlos a ellos también. Es necesario que usted reconozca a Cristo como su Salvador personal. Es necesario que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Cristo como su Salvador personal. Y antes de terminar, yo voy a quedar aquí por la radio para saludar a algunos cumpleañeros y para poner alguna música de cumpleaños. Deseo que el amor de Dios sea en sus vidas, que los hombres se conviertan, que se vuelvan de su mal camino, que reciban a Cristo como su Salvador personal. Y usted, hermano, tome en serio la palabra. Busque el poder de Dios, del Espíritu Santo, su santidad. Aparte del pecado, de la inmundicia, no se mezcle con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos ha dejado en el mundo para que demos testimonio de Él, y no para que nos mezclemos con el mundo, en el mismo farrancho de ellos. El mundo no conoce a Dios. Usted y yo, que conocemos a Dios, debemos de iluminar a este mundo que está en tinieblas. Deseo que usted aprenda a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Fundamento firme. Su producto a grandes auditorios. Muestre a sus clientes por Teletoro y díganos por Otoro Radio lo que dicen. Contáctanos al WhatsApp 9814-1990, 9814-1990, y a menos de tu institución o empresa pesca. Anuncia el grupo